moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Muy buenos días, damos gracias a Dios nuevamente por un domingo más que nos permite compartir la palabra de Dios. Saludos desde Quito, Ecuador, desde el movimiento de plantación de iglesias que estamos para ayudar a las iglesias en lo que es el evangelismo, el discipulado, la formación de líderes. Y estamos en esta mañana continuando con el libro de Romanos, esta carta tan hermosa que el Señor nos ha dejado para que podamos entender el Evangelio, podamos entender cómo hacer discípulos y cómo ser de edificación para la iglesia. Y estamos estudiando justamente Romanos capítulo 3 y hemos visto hasta ahora que el hombre está condenado, que el hombre en sus raíces ha sido pervertido. Somos pecadores, nacemos en pecado y la naturaleza misma del hombre es pecador, que tiende a desviarse, a apartarse de Dios. Y Dios le entregó al hombre a sus pasiones, le entregó al hombre a la idolatría, a la inmoralidad, y de esa manera el hombre está perdido. Y declara Romanos capítulo 3 versículo 23 de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver la solución a este diagnóstico que Dios da de la humanidad a través del apóstol Pablo, y vamos a mirar lo que es la justificación. Vamos a orar para que Dios nos dirija en esta mañana en el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias te damos porque tú nos has salvado. Señor, porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, como lo vamos a estar mirando en esta mañana. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces y oramos que el Espíritu Santo en esta mañana, Señor, sea enseñándonos de tu palabra. Señor, porque las palabras del hombre, como decimos, se las lleva el viento. Las palabras del hombre destruyen, confunden, pero tu palabra nos da vida, nos da dirección, nos da aliento. Por eso queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos hables, nos fortalezcas, Señor, para compartir esta tu palabra y este hermoso libro, Señor, de Romanos. Abre los corazones, Señor, de aquellas personas que estarán escuchando en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar mirando ya lo que es la introducción al tema importante del libro de Romanos, que es la salvación. Los primeros 3 capítulos del libro de Romanos nos han enseñado la pecaminosidad del hombre, el tema que muchos teólogos lo llaman la amarteología, que es la doctrina del pecado, el estudio del pecado del hombre. Desde la perspectiva de Dios, al analizar el hombre está perdido, el hombre necesita de un Salvador. Y
Ya en la introducción al libro de Romanos vimos Romanos capítulo 1, el versículo 16, que nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando hablamos de la palabra salvación, estamos hablando de lo que significa liberación o ser rescatado. En la salvación, el libro de Romanos nos va a presentar tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver lo que es la justificación, que hoy vamos a iniciar este tema. Y de una manera sobrenatural, Dios hace una obra en la que a través de Jesucristo, Él lleva el juicio de Dios, el pecado del hombre, y Dios declara justo al pecador. Y ese es el tema que estaremos desarrollando esta mañana. Cuando el hombre es justificado por la fe, el hombre es liberado de la pena del pecado, de la culpa, de la condenación. A eso se refiere la justificación. Cuando una persona es liberada de la pena del pecado. La salvación también involucra el proceso de la santificación, donde Dios nos va librando y rescatando del poder del pecado. Como nosotros decimos, nos libra de meter la pata, nos libra de cometer errores. Y el poder de Dios nos mantiene y nos preserva del pecado. Y Dios viene a cuidar, a guardar los pasos de los creyentes. Y en este proceso de santificación, el hombre es formado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo estudiaremos esto cuando lleguemos a Romanos capítulo 8. Y por último, vemos que la salvación también involucra lo que es la glorificación. Y aquí vemos que Dios nos libra o nos librará de la presencia del pecado. La glorificación tiene que ver con el aspecto futuro, cuando estos cuerpos de carne y hueso sean glorificados. Y estudiaremos eso cuando lleguemos a Romanos capítulo 8. Pero en Romanos, abramos nuestras Biblias, vamos a mirar Romanos en el capítulo 3. Vamos a definir lo que es la justificación. Y nos quedamos justamente en el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 26, lo que vamos a estar desarrollando esta mañana, todas estas doctrinas que se relacionan con la justificación. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bueno, para muchos de nosotros, cuando leemos esto por primera vez, nos parece un juego de palabras, un rompecabezas, pero vamos a tratar de ir definiendo cada uno de estos versículos y
¿Qué significan cada una de estas palabras que están aquí? En el versículo 21 nos habla acerca de la justicia de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nosotros habíamos aprendido en los capítulos anteriores que el hombre es culpable porque ha transgredido la ley, que el hombre ha transgredido aún su propia conciencia, ya que Dios ha puesto la ley en el corazón del hombre. Todo el hombre tiene una conciencia y tiene alguna idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a la ley. Y los hombres van a ser hallados culpables porque ningún hombre ha podido guardar la ley. Pero dice aquí que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, este aspecto de la salvación es súper importante porque dice que ya fue testificada por la ley y los profetas. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento, vamos a mirar Isaías, el capítulo 53. Si me acompañan ahí a buscar en sus Biblias, Isaías, el capítulo 53. En el versículo 5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el Antiguo Testamento, el Señor ya nos habló acerca de la muerte de Jesús. Dios mismo, a través de los profetas, profetizaron acerca de la venida de Cristo y acerca de su muerte en la cruz, tomando los pecados de la humanidad en sus hombros. Así que la Biblia nos dice que aparte de la ley, porque la ley no puede justificarnos, la ley está para mostrarnos de que somos pecadores, de que somos culpables de juicio y de condenación. Pero la salvación, el perdón, viene aparte de la ley. Y dice que la justicia de Dios fue testificada. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios se refiere justamente a el castigo que llevó Jesús por nosotros. Dios hizo justicia en Cristo. Dice la palabra de Dios de que el justo murió por los injustos, de que todo su pecado, el pecado del hombre, fue puesto en Jesús. Y Dios hace justicia allí. Y todo el juicio, el castigo que yo me merecía, lo lleva Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es hecha en Cristo. Y Jesucristo muere en nuestro lugar. Y esta es lo que le llamamos nosotros la obra maestra. ¿Cómo es que un Dios santo, santo, santo puede perdonar a un pecador y todavía seguir siendo justo? La única manera y el plan de Dios y la sabiduría de Dios se manifiestan en la cruz de Cristo, donde Jesucristo lleva el pecado del hombre. Y de esa manera Dios hace justicia y justifica al pecador. A esto se refiere la justicia de Dios.
Dice versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios se ha hecho en Jesucristo. Para muchos esto les puede parecer quizás sin importancia. Hay mucha gente que sabe que Jesucristo murió, pero que no han depositado su confianza. La muerte de Jesucristo no solamente es un evento histórico. La muerte de Jesucristo fue el programa de Dios para la humanidad. Dios envió a su Hijo Jesús, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito, no lo envió de gana. Y muchas personas en el mundo cristiano saben de la muerte de Jesús, pero viven como que si Dios no hubiese enviado a su Hijo. Viven ignorando, viven haciendo de lado, simplemente hacen oídos sordos a esta realidad del amor de Dios y prefieren seguir viviendo en sus delitos y pecados y no prestar atención al acto más importante de la historia, que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios ha hecho su parte. Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha cumplido las profecías y lo seguirá haciendo, porque hay muchas promesas y profecías más que cumplirse. Hace más de 2000 años ya estamos en el año 2020, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz con el propósito de que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados, recibir el perdón y experimentar la salvación. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Pero como que el hombre, por 2000 años que ha sido y que está siendo predicado el Evangelio, ha escogido darle las espaldas a Dios. Déjenme decirle, en la experiencia humana, cuando alguien nos da la espalda, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien decide ya no escucharte a ti, te duele. Y a la final tienes que dejarle ir a esa persona y perder su amistad, perder la comunión. Si así nos sentimos nosotros, ¿cómo se sentirá Dios? Que por 2000 años y más el Evangelio ha sido predicado y el hombre no responde. El hombre permanece con indiferencia, permanece haciendo oídos sordos a esta gran obra que Dios ha hecho por la humanidad. Y dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He escuchado ya decir a muchas personas, ya quiero que Jesucristo venga otra vez, ya quiero que llegue el fin, ya quiero estar en el cielo, ya no quiero vivir en este mundo quebrantado de violencia, de mentira, de traición, de maldad. Muchas personas les he escuchado decir esto. Ya estamos cansados de la injusticia. Pero Dios es paciente y ha provisto la justicia
su justicia, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos está invitando a nosotros a creer en Jesucristo. Pero esta justicia, dice aquí en el versículo 22, es por la fe. Hay muchas personas que saben de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, pero que no han depositado su fe. Y quiero hablar de esta mañana así, de que si una persona no confía en Cristo, ¿qué es tener fe? Tener fe no es solamente creer, no es solamente creer que algo bueno me va a pasar a mí. Creer no es solamente un pensamiento positivo. Creer fe no es, muchos confunden tener fe con tener suerte. Y dicen, ¿qué suerte que tengo? Tener fe es depositar tu confianza de corazón en la solución que Dios ha provisto para la humanidad. Depositar nuestra confianza de que Dios quiere perdonarnos. Depositar nuestra confianza en que Él nos ama y quiere sacarnos del lodo cenagoso en que nos encontramos, sacarnos de las tinieblas a su luz, sacarnos de ese estilo de vida que nos está guiando a nuestra propia destrucción. Y el hombre por naturaleza es un autodestructor, se destruye a sí mismo. Y Dios nos quiere sacar de ese camino de autodestrucción para darnos la solución. Y por eso Dios hizo justicia en Cristo y Él quiere que por la fe, en la confianza que tú depositas en lo que Dios hizo, pueda darte a ti la salvación, pueda justificarse. Recuerda Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En otras versiones dice, por cuanto todos pecaron, se quedaron cortos de experimentar la justicia de Dios. Es decir, que el hombre no tiene salida, se queda corto. Nadie puede llegar a Dios por sus propias obras, nadie puede llegar a Dios a través de una religión, a través de filosofías que abundan ahora. Justamente el otro día me compartía una amiga que trabaja en un lugar de cortar uñas y que le estaban haciendo una invitación a estudiar el yoga, a experimentar eso de las chakras, que no son sino otra manera de experimentar espíritus demoníacos. Y el Señor nos está invitando aquí a que nosotros experimentemos el Espíritu de Dios, el cual envía a todos aquellos que creen en Jesús. El versículo 23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por esto Dios hace una obra maestra, la cual nosotros vamos a ver en esta mañana, que se llama la justificación. Y dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir la palabra justificados o justificación? Ahí nosotros podemos mirar la definición de la justificación, es declarado sin culpa. Eso es lo que significa la palabra justificación. Dios, al que deposita su fe en Cristo, le justifica. Esta persona pasa a ser justificado. Miremos un ratito Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la declaración que Dios el Padre hace de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y estas personas, dice Romanos 5.1, experimentan paz.
Es decir, que hacen las paces con Dios. El hombre le dio las espaldas a Dios, estaba actuando como un enemigo de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la dirección que Dios quiere que el hombre tenga, y se constituye en un enemigo de Dios. A esta persona, cuando es justificada, Dios le permite experimentar paz. El hombre es reconciliado con Dios, como vamos a estar mirando, y de esa manera Dios declara de esa persona que no tiene culpa. Dice aquí versículo 25 de Romanos capítulo 24 de Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente. Qué hermoso saber de que no tenemos que pagar nada. Dice que es gratuita. Ahora, el hecho de que es gratuita no quiere decir que es barata. No confundamos esto. Dios envió a su Hijo Jesús para que gratuitamente, es decir, sin costo alguno. Y aquí yo quiero poner una alerta, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas personas que están lucrando con el Evangelio. Hay algunas personas que se ingenian la manera de sacarle la plata a la gente y la gente no se da cuenta de que es un engaño. Usted no tiene que dar absolutamente nada de dinero para ser salvo. Usted no tiene que depositar una ofrenda. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente recibir por fe el regalo de Dios. Lastimosamente, hoy en día la gente está confundida. Mucho del Evangelio está sufriendo, ¿verdad?, por aquellos que están engañando a la gente. Y aquí nos dice la palabra del Señor que la justificación es gratuita y es por su gracia. La palabra gracia aquí es un regalo inmerecido, algo que el hombre no merece el perdón de Dios, pero sin embargo Dios en su misericordia, Dios nos salva, Dios nos perdona. Miren lo que dice Tito capítulo 5, el versículo 3, nos habla dice aquí la palabra del Señor, nos salvó. Déjenme abrir ahí, Tito capítulo 5, es Tito capítulo 3, el versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Es por la misericordia de Dios que el hombre es justificado. Es gratuitamente. Ahora les decía de que no debemos confundir esto con la palabra barato. En realidad, este regalo que Dios nos ha dado le costó el precio más alto a Dios. Él pagó el precio. Y el precio fue la muerte, el sacrificio, el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios de que no nos compró con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hizo Dios. Dice el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es que Dios muestra al hombre su gracia? ¿Cómo es que Dios hace que el hombre pueda
recibir la justificación. Y vamos a adentrar un poquito en lo que es la justificación. Dice que la justificación es una declaración legal pronunciada por un juez que dice: este pecador es inocente. Dios es el juez que hace esta declaración. Pero, ¿cómo hace posible Dios? Y aquí dice, es posible por la propiciación que lleva el castigo por el pecado en sí mismo. Dios es propicio al pecador y Él lleva el pecado del hombre en sí mismo. La justicia que demanda Dios por los pecadores ha sido puesta en Cristo, esto es su muerte. Su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando el hombre recibe el regalo de Dios, ocurre una doble transacción. En primer lugar, la primera transacción es que Cristo muere por mis pecados y yo muero por Él. Yo muero con Él, perdón. Cristo muere por mis pecados y yo soy crucificado juntamente con Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender. Que Jesucristo no solamente que muere Él en la cruz, sino que yo participo con Él por medio de la fe. Cuando yo creo que Jesús muere por mis pecados y deposito mi confianza en Él, sucede algo en mi vida. Tengo una experiencia espiritual. Y esa experiencia es la de que yo soy puesto con Él justamente en la cruz. Dice Gálatas capítulo 2, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vamos a estar estudiando más adelante, pero vale la pena que mencionemos Romanos en el capítulo 6, en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso quiere decir que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es bautizada por el Espíritu en la muerte de Cristo. El hombre participa de la muerte de Cristo en un sentido espiritual. Todo aquel que cree en Jesús participa con Jesús en un sentido espiritual en su muerte. Y es por eso que podemos vivir una nueva vida. Lo bueno es que nosotros no solamente que morimos con Cristo, sino también que somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo en un sentido espiritual a una nueva vida. La razón por la que el cristiano puede vivir una nueva vida, una vida diferente, es porque muere, es sepultado y resucita en Cristo. Y es el poder de la resurrección que vive en la persona que cree en Jesús, que hace posible que viva una vida diferente. La vida cristiana ha sido diseñada, y esto me van a escuchar decir muchas veces, la vida cristiana ha sido diseñada para vivir en el poder de la resurrección. Pero volviendo a nuestro tema, vemos aquí que cuando la persona es justificada, experimenta el perdón de pecados, pero también experimenta la crucifixión, la muerte con Cristo. Somos co-crucificados con Cristo por la fe. En segundo lugar, la segunda transacción que se realiza es que nosotros resucitamos con Cristo. Cristo resucita y comparte su vida conmigo. El Cristo resucitado viene a morar en mí. El Espíritu de Dios, vamos a leer esto, Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 nos habla, versículo 11,
dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Es decir, que el Espíritu de Dios nos hace participantes de la resurrección, y ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que es el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Así que podemos decir lo siguiente, que en virtud del sacrificio de Cristo yo soy justificado, es decir, declarado sin culpa por el Padre. Y en virtud de la resurrección de Cristo, Él comparte su vida conmigo. Y yo soy hecho justo. Es decir, que ahora tengo la capacidad de vivir una vida santa. Es por el poder de la resurrección que está en mí que yo puedo vivir diferente. Vivir como Dios vive. Perdón. Sigamos adelante y leamos nuevamente Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25. Vamos a leer 24 y 25 en esta ocasión. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí vamos a mirar estas doctrinas que se relacionan con la justificación. Hemos visto lo que es ser justificado, pero fíjense, y yo les pido que por favor en sus Biblias ustedes puedan subrayar allí en el versículo 24, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Subrayen ahí la palabra mediante. Es decir, que el hombre es justificado mediante la redención. Es decir, la persona que es justificada tiene que ser redimida primero. Es mediante la redención de que el Señor hace que experimentemos el perdón de pecados. Y vamos a estar mirando estas doctrinas y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Miremos las doctrinas que se relacionan con la justificación. En primer lugar está la redención. Vemos ahí en el versículo 25 la propiciación. Pero hay dos doctrinas más que ya mencionamos, la una en Romanos 5:1, que es la reconciliación, y también vamos a ver lo que es la regeneración. 4 doctrinas que se relacionan con la justificación: la redención, la propiciación, la regeneración y la reconciliación. Esto podemos decir que aquí vamos a ver un curso flash de doctrina básica. ¿Cuál es el curso flash de doctrina básica? Vamos a mirar justamente lo que es la redención en este momento. ¿Qué significa la palabra redención? Si el hombre es justificado por medio de la redención, la palabra redención, para aquellos que les gusta estudiar el griego, es la palabra apolutrosis, que quiere decir esto, que el hombre es sacado del mercado de esclavos por medio de pagar un precio, el precio del rescate, y es puesto en libertad.
Tres cosas que le suceden a una persona que es redimida. La palabra redención tiene que ver con el pago, en primer lugar, el pago de un rescate. En los tiempos bíblicos, cuando algún esclavo era sacado de la esclavitud, vendían ellos esclavos allí en el mercado de esclavos, y las personas pagaban cierta cantidad de dinero para comprar a un esclavo y pasaban a ser propiedad de esa familia y pasaban a ser siervos de esa familia. Pero eran la persona que compraba al esclavo, tenía la potestad de ponerla en libertad. Todo esclavo tenía que ser comprado, alguien tenía que pagar un precio. Y nosotros ya hablamos de cómo Dios pagó el precio. No fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa. Dios envió a su Hijo. El precio que Él pagó por nosotros fue con la muerte de su Hijo Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, que Él pagó nuestras culpas, somos liberados y nos saca de la esclavitud del pecado. Recuerden esto, que nosotros éramos esclavos al pecado. Es decir, que no podíamos dejar de pecar. Ya estábamos condenados. Recuerden que estudiamos ahí de que el hombre fue entregado a sus pasiones y deseos. El hombre fue entregado a su propia maldad. Pero el Señor en su gracia y misericordia nos viene a sacar de la esclavitud. Y por último, nos pone en libertad. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por un precio muy alto, por tanto debemos glorificar a Dios. ¿Qué hacemos con nuestra vida ahora que le pertenecemos a Cristo? Vivimos para su gloria. Todo lo que hagamos con nuestros cuerpos, todo lo que hagamos con nuestro espíritu, va a ser para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, los cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que nosotros hemos sido redimidos. Hemos visto la redención, pero también el libro de Romanos, en el versículo 25 de Romanos capítulo 3, dice: a quien Dios puso como propiciación. Esta palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio, que es la tapa del arca. Recuerden, allí en el Antiguo Testamento estaba el arca del pacto, donde estaba dentro de esta arca la vara de Aarón, las tablas de Moisés y el maná que descendió del cielo. Estaban dentro de esta arca, y la tapa que cubría era una tapa de oro donde estaban justamente labrados estos querubines, donde ustedes pueden ver ahí en esa imagen.
Y era así, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y tomando la sangre del sacrificio, lo ponía y lo esparcía ahí encima de esta tapa que era el propiciatorio. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. ¿Qué nos indicaba esto? Una vez al año el sumo sacerdote entraba allí, esparcía la sangre con hisopo allí en la tapa del arca y Dios se manifestaba en el lugar santísimo y hablaba con el sumo sacerdote. El pueblo de Israel esperaba ansiosamente el mensaje del sumo sacerdote, lo cual se pasó a llamar la bendición sacerdotal. Y el mensaje que Dios le daba al sumo sacerdote era transmitido por el sumo sacerdote después que él salía del lugar santísimo. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Esta sangre del sacrificio es la sangre de Jesucristo que se derramó. Y esta sangre fue puesta justamente en el altar del cielo, nos dice el libro de Hebreos, por el cual ahora nosotros podemos tener acceso para hablar con Dios. La sangre, el sacrificio de Jesucristo nos pone en comunión con Dios. El hombre puede hablar con Dios. Leamos estos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto nos hace mirar la grandeza del amor de Dios. Él derramó su sangre para que toda la humanidad, para que todo el mundo pueda creer en Jesús. El sacrificio de Jesucristo es por el hombre. En todas las naciones, en todos los grupos étnicos, en todas las tribus, el evangelio va a ser predicado. Y Él murió y Él puso en propiciación por nuestros pecados. Cuando yo pienso en la propiciación, en mi mente se hace una imagen de yo estar parado a los pies de la cruz y la sangre de Jesucristo cayendo sobre mí y limpiándome de todo pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 26. Hebreos 4, 26. Dice, Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos nosotros ahora entrada al lugar santísimo y podemos entrar confiadamente. ¿Cómo es que un pecador puede entrar confiadamente como dueño de la casa a la presencia de Dios? Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y un versículo más para la propiciación podemos ver en Éxodo en el capítulo 25. Éxodo 25, versículos 19 al 22. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán
por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare por los hijos de Israel. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? De que todo lo que hizo Dios era para que el hombre pueda tener comunión con Dios, pueda hablar con Dios. Qué tremendo esta enseñanza del propiciatorio y de la propiciación. Dios quiere hablar con el hombre. ¿Te has hecho alguna vez esta imagen en tu mente? Estar a los pies de la cruz y que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Te invito en esta mañana a que tú tengas esta imagen mientras leemos Hebreos capítulo 9, del 1 al 9, donde ya en el Nuevo Testamento se nos explica a nosotros lo que es la propiciación. Hebreos 9, del 1 al 9. Hebreos capítulo 9, del 1 al 9 dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes y la proposición. Tras el segundo velo estaba la segunda parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo lo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vemos aquí que el día que murió Jesús en la cruz y derramó su sangre en la cruz, dicen los evangelios que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y nos enseña este pasaje de Hebreos 9, del 1 al 9, que eso estaba enviando un mensaje Dios al pueblo de Israel y a la humanidad, de que ahora se abría un camino de acceso a la misma presencia de Dios, que ya los sacrificios de animales iban a cesar y que el único sacrificio que es hecho una vez y para siempre satisface a Dios, y Dios queda totalmente satisfecho en su santidad, y el hombre que es pecador, por medio de la fe y de recibir el perdón de pecados y de ser lavado con la sangre de Jesucristo,
puede hablar con Dios. Por eso Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Jesús quiere que tú tengas comunión con el Padre Celestial. Y por último, miremos qué es lo que sucede en el hombre que ha sido redimido, el cual ha sido lavado por su sangre. El hombre es regenerado. El hombre cambia, el hombre viene a tener una nueva vida. Dios le hace una nueva criatura, Dios le hace una nueva creación. Y vamos a leer estos 3 versículos para entender lo que es la regeneración. La palabra en griego para regeneración es la palabra palingénesis. Palín, que significa nuevo, y génesis, que significa origen. Palingénesis. Cuando una persona cree en Jesús, Dios le pone una nueva esencia. Dios le vuelve a crear y le hace un ser espiritual. Le hace hijo de Dios. Y fíjense en lo que dice Juan, y vamos a abrir Juan en el capítulo 3 para que nosotros leamos cuál es la esencia que el hombre tiene en esta nueva creación. Dice Juan 3, 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El agua aquí tiene que ver con la limpieza de pecado. No es que el agua es un símbolo de la sangre de Cristo. Y solamente cuando una persona es lavada con la sangre de Cristo, al depositar su fe en Él, nace del Espíritu. Nace del Espíritu. Nosotros, los seres humanos, podemos experimentar 2 nacimientos. Primero, el nacimiento físico, y al creer en Jesucristo experimenta el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Por eso nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir que las cosas viejas pasaron? Mi manera de vivir hasta el día de hoy, que yo creo en Cristo, la vivía en la carne, bajo mi propia voluntad, siguiendo mis propios deseos, haciendo la voluntad de la carne. Pero en el momento en que yo creo en Jesús, en ese momento, yo soy una nueva creación. Paso a participar de una nueva esencia. Soy hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Y por último, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, como lo hemos hecho en esta mañana, el poder de Dios actúa en las personas para producir en ellas convicción de pecado y arrepentimiento. Y las personas, al experimentar la obra de Dios en sus vidas, al escuchar el Evangelio, pueden poner su fe en Jesús y experimentar una nueva vida. Ser redimidos, ser limpiados con su sangre
y nacer de nuevo. ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Has experimentado la limpieza de tus pecados? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Una palabra de advertencia. Ninguna religión puede perdonar pecados. Ninguna religión puede transformar y hacer que una persona nazca de nuevo. Ninguna religión nos puede a nosotros dar una nueva vida. El día del juicio, dice la palabra de Dios, Él no nos va a juzgar de acuerdo a la religión que tengamos. El día del juicio, Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. El Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros si hemos aceptado o rechazado el Evangelio. Las personas que rechacen el Evangelio, las personas que rechazan la obra de Jesucristo y no están inscritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que serán echados al lago de fuego. Y aquellas personas que han depositado su fe en Jesús, han depositado su confianza en el sacrificio de Jesús, en el derramamiento de su sangre para perdón de sus pecados, tendrán vida eterna y estarán con Él para siempre. Queremos dar gracias a Dios porque Él envió a su Hijo Jesús a morir por la humanidad, como hemos leído, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Señor te está llamando a Él. Dios no te está llamando a una iglesia, Dios no te está llamando a que te hagas parte de una religión, Dios te está llamando a tener comunión contigo por medio de Jesús. Y allí, en el lugar donde tú estás, en tu casa, puedes decirle: Señor, perdóname. Ahora entiendo que yo soy un pecador, pero entiendo que tú moriste en la cruz por mí. Y al creer en ti, tú me declaras sin culpa. Y yo quiero que me declares perdonado, que me declares sin culpa, porque en este momento deposito mi confianza en la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias por limpiarme. Gracias por redimirme, por llevar el castigo que yo me merecía y por hacerme una nueva creación. Si ese es el deseo de tu corazón, habla con Dios y dile esas palabras. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la inmensa obra que tú hiciste, el inmenso precio que tú pagaste allí en la cruz, para que podamos experimentar el inmenso perdón. Gracias te damos, Señor, y te pido que tú uses este mensaje para que muchas personas puedan realmente confiar en ti. Señor, líbranos de la religión, líbranos de nuestras propias ideas de cómo tener una relación contigo. Señor, hemos aprendido en esta mañana que es solamente por Jesús, por su obra en la cruz y en su resurrección, que podemos experimentar perdón y tener una nueva vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios
continúe obrando en sus vidas. Que Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, pueda traer a sus vidas la paz con Dios. Que el Señor continúe obrando y bendiciéndoles. Nos vemos el próximo domingo.